Hola, mi nombre es Marilu García Delgadillo y soy estudiante de la Universidad CNCI Virtual. Actualmente curso la carrera de Ingeniería en Logística y el día de hoy les voy a presentar mi proyecto integrador de la materia de programación, el cual consta en contestar algunas preguntas. La primera es que define qué es una función. Las funciones son bloques de códigos que realizan una tarea específica, pueden recibir datos de entrada y devolver un resultado, se utilizan para agrupar instrucciones y facilitar la reutilización, organización del código. Segunda pregunta. ¿Cómo se realiza el paso de parámetros de una función? El lenguaje C++, el paso de parámetros a una función se puede realizar de dos maneras. Paso por valor y paso por referencia. Paso por valor. En el paso por valor se crea una copia del argumento y se pasa a la función. Los cambios realizados dentro de la función no afectan la variable original fuera de ella. Paso por referencia. Es el paso por referencia, se pasa por la referencia de la variable como argumento a la función. Esto permite que la función acceda y modifique directamente la variable original. El paso por valor crea una copia del argumento. El paso referencial permite modificar la variable original. La elección del método depende de la necesidad de modificar o no la variable original y si se desea evitar la copia de datos. Tercera pregunta. ¿Qué es recursividad y en qué casos consideras que se puede utilizar? Menciona al menos dos casos. La recursividad es programación, es una técnica mediante la cual una función se llama a sí misma durante su propia ejecución, es decir, una función recursiva se define en términos de sí misma y se utiliza para resolver problemas que se pueden descomponer en subproblemas más pequeños y similares. Ejemplos comunes. 1. Cálculos matemáticos. La recursividad es útil en problemas matemáticos que pueden ser resueltos mediante la descomposición del problema en casos más simples. Por ejemplo, el cálculo del factorial de un número, la sucesión de Fibonacci o la potencia de un número. 2. Recorrido de estructuras de datos. La recursividad es útil para recorrer estructuras de datos complejas como árboles o listas enlazadas. En cada llamada recursiva se procesa un nodo o elemento y se llama a sí misma para procesar los nodos o elementos restantes. La última pregunta nos dice que contestemos un caso práctico y qué tipo de ordenamiento utilizaríamos. El caso es, Melissa trabaja en el departamento de recursos humanos de una empresa de telecomunicaciones. Un día el director de la empresa le solicita una lista completa de los empleados para identificar la antigüedad de cada uno de ellos. Para ver la posibilidad de un aumento, la lista debe estar ordenada desde el trabajador con más antigüedad al que recientemente ingresó a la empresa y dicha información debe estar lista lo más pronto posible. Justifica tu respuesta. Para resolver el caso práctico de ordenar la lista de empleados por antigüedad, una opción adecuada sería utilizar un algoritmo de ordenamiento llamado ordenamiento por selección en el lenguaje C++. Justificación. El ordenamiento por selección es un algoritmo simple y eficiente para ordenar una lista de elementos. La principal ventaja de este algoritmo es que su implementación es relativamente sencilla y su rendimiento es aceptable para listas pequeñas o medianas. Además, no requiere de estructuras de datos adicionales, lo cual puede ser útil para el caso en cuestión. En este ejemplo, se utiliza un vector de estructuras empleado para representar la lista de empleados, donde cada empleado tiene un nombre y una antigüedad. El algoritmo ordena por antigüedad, implementa el ordenamiento por selección para ordenar los empleados por su antigüedad. Finalmente, en la función main se muestra la lista de empleados ordenada por la antigüedad. El código proporcionado es un ejemplo de cómo ordenar una lista de empleados por su antigüedad utilizando el algoritmo del ordenamiento por selección en C++. Gracias.